Cuando pensamos en personas que más han influido en la historia, es imposible no pensar en Adolf Hitler, el hombre que desató la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que el día de hoy contaremos su vida y cómo llegó a ser el hombre que conocemos hoy en día. Si quieres conocer todo esto y más, quédate hasta el final del video. Para narrar, dividiremos la biografía en distintas etapas de su vida, y la primera de ellas es la infancia. Nació el 20 de abril de 1889. Su padre se llamaba Alois y era un borracho mujeriego que se casó por casi tercera vez con una mujer llamada Clara, la cual era ama de casa. De ahí nació Adolf Hitler, el cual en sus propias palabras describió que era muy apegado a su madre, mientras que su padre lo maltrataba y lo golpeaba, aunque esto era justificable ya que Alois tuvo una infancia similar. Respecto a esto, Hitler dijo: "Un día tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Mi madre se escondía detrás de la puerta mientras yo contaba silenciosamente los golpes que me daba". Adolf vio morir de pequeño a 3 hermanos y una hermana. En 1900 se traslada a Linz a estudiar, donde adquiere la ideología nacionalista alemana y la creencia de que Alemania y Austria deberían estar unidos en un gran Reich pangermánico. En 1907, después de que su padre muriera en 1903, deja la escuela y se presenta a la Academia de Bellas Artes de Viena. Es aquí donde es rechazado 2 veces seguidas. Dibujos aceptables, cabezas pobremente dibujadas. No tiene mucho talento, no se recomienda la admisión, escribieron sobre él. Este hecho, junto con el fallecimiento de su madre ese mismo año, a causa de un cáncer, provoca que se deprima y se quede solitario con tan solo 18 años de edad. Poco a poco se va interesando por la política. Después de esto, entró en pobreza, hasta terminar en un hospital para indigentes. Y aquí en este punto empieza a tener un odio hacia los judíos, a quienes culpaba de los problemas sociales y económicos que tenía Alemania en ese mismo entonces. Después de ver cómo fue su triste infancia y triste adolescencia, veremos cómo le fue en la Primera Guerra Mundial. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, huyó de Viena para evitar ser reclutado por el Imperio Austrohúngaro, por el cual sufre persecución. Ya refugiado en Múnich, enrola en el ejército alemán, con el cual verdaderamente sentía afinidad. Aquí ya tendría 25 años. Como mensajero de guerra, obtuvo la Cruz de Hierro al Valor, una insignia de la que siempre presumiría. También en la guerra recibió un disparo en la pierna, pero del cual se recuperaría meses más tarde. En 1918 también queda temporalmente ciego por un ataque británico con gas mostaza, pero se recuperaría también sin problemas meses más tarde. Pero cuando despertó, descubrió que la contienda había finalizado, con la rendición de Alemania y las deshonrosas condiciones del Tratado de Versalles. Sin duda, un golpe fuerte para él. Después de la Primera Guerra Mundial y que Hitler quedó muy enojado por cómo le fue a Alemania, regresó a Múnich, donde afilia para el Partido Obrero Alemán. Su odio hacia los judíos, sus discursos y su carácter lo llevaron a ser líder de ese partido en tan solo un año, y cambió el nombre a Partido Nacional Socialista Alemán. Hitler pone en marcha su propia revolución por el poder. El 8 de noviembre de 1923, 600 camisas pardas irrumpen en la cervecería de Múnich, donde el primer ministro Gustav von Kahr preside una reunión. Hitler dispara al aire y declara la revolución nacional. El golpe es conocido como el Putsch de Múnich. Los integrantes del Partido Nacional Socialista Alemán salen a las calles a protestar, pero la policía sale y abre fuego. 14 nazis mueren, pero afortunadamente Hitler, herido por un disparo, escapa. 3 días después es detenido y condenado a 5 años por traición. Cuando Hitler estuvo en la cárcel, después del golpe de estado fallido, tenía mucho tiempo libre, así que decidió comenzar a escribir su libro, titulado Mi lucha, en donde hablaba de por qué la raza alemana era superior a todas las demás, y por qué los judíos eran una plaga que debía exterminarse. Al salir de la cárcel, su libro se convirtió en uno de los más vendidos de Alemania. Gracias a esto, el Partido Nacional Socialista fue ganando poco a poco peso electoral, hasta que en 1933 finalmente Adolf Hitler es nombrado canciller por el presidente del Reich, Paul von Hindenburg, que se encontraba mayor y enfermo. Ante esto, Hitler suspende entonces la constitución y comienza a ilegalizar al resto de partidos. A la muerte de Hindenburg, Hitler establece el Tercer Reich. Ahora veremos el evento por el cual la gente lloró en sus inicios, pero ahora generan dinero gracias a películas y series, la Segunda Guerra Mundial.
La tensión llegó a su punto máximo el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia. Ante la invasión, Gran Bretaña y Francia responden y declaran la guerra. Las predicciones para Hitler son altas al comienzo de la guerra. Arrancan con toda la carne al asador y en 1940 invaden Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. Su estrategia rápida de guerra por tierra, conocida como Blitzkrieg, da sus frutos rápidamente. Pero no serviría de mucho, ya que la logística y la doctrina le fallan a un líder militar fanático, idealista y sin experiencia en la guerra. El primer error estratégico es la invasión a la Unión Soviética, un mar de inclemencias meteorológicas para las que el ejército alemán no estaba preparado. Su ejército ahora estaba dividido en varios frentes. A partir de entonces los nazis no consiguen ninguna victoria significativa. Y aquí, ¿qué les puedo decir? Todo lo que sube tiene que bajar. En 1941 la guerra se internacionaliza aún más con el ataque de Japón a Pearl Harbor. Algo que también tenemos que hablar aquí de la Segunda Guerra Mundial son los campos de concentración, los cuales se encontraban a lo largo y ancho del territorio conquistado, que se construyeron a velocidades insospechadas. A partir de 1942, los judíos, pero también gitanos, homosexuales, comunistas y otros enemigos de la nación, son enviados allí para trabajar, es decir, para ser aniquilados. Hombres, mujeres, ancianos y niños llegaban a los campos en trenes en condiciones lamentables y eran sometidos a toda clase de torturas y despersonalizaciones. Algunos lograban sobrevivir trabajando y obedeciendo, otros murieron por diversas causas, inanición, torturas, enfermedades, etc. O fueron directamente enviados a las cámaras de gas. Con esto también nos damos cuenta de que Alemania era mucho ruido y pocas nueces. La verdad empezó con todo, pero después pudimos ver que le fueron ganando y ya no podía hacer nada. Ahora veremos más adelante qué fue lo que pasó con Hitler y con Alemania. Una vez visto todo lo anterior, vamos a ver cómo le fue a Hitler en sus últimos días y cómo conoció a una mujer. Sí, porque el Führer no se fue solo, tenía una esposa, Eva Braun, la cual conoció a Hitler a raíz de su trabajo como modelo para Heinrich Hoffmann, el cual era el fotógrafo del partido nazi. Eva más tarde trabajó como secretaria del Führer. Ambos comenzaron una relación sentimental que duraría hasta el final de sus vidas. Eva era una muchacha apasionada y alegre, sin demasiado interés en las pretensiones políticas de Adolf. No obstante, lo quería mucho y estuvo con él hasta el final de sus días. Después de aquí viene el trágico desenlace. El 29 de abril de 1945, rodeados por el ejército aliado, Eva Braun y Adolf Hitler contrajeron matrimonio civil en el búnker, donde Hitler y sus allegados permanecían aislados. Al día siguiente, ambos se suicidaban. Ella escogió ingerir cianuro, él una muerte más digna y militar, se disparó en la cabeza. Luego de esto, sus cuerpos fueron incinerados y los restos enterrados en las inmediaciones del búnker. Sí, un final muy triste para un gran hombre. Después de esto me di cuenta que Hitler no siempre fue malo, que yo creo que lo que lo forjó fueron los problemas que tuvo en la infancia y los traumas que le dejaron, desde los golpes que les daban, desde la muerte de sus papás y cuando lo rechazaron en la escuela de arte. Así que pues hay que empezar a pensar en cómo es la vida de los demás antes de juzgarlos y saber por qué se comportan así de mal como son. Bueno gente, así termina la historia del pro player que mató a más de 17 millones de personas y solo murió una vez. Bueno, la verdad ya me cansé mucho de hablar y de editar, así que aquí termina el video de la biografía de Hitler. Suscríbanse y denle like. Me despido, soy Fraile, bye. Ay, por cierto, si escuchaban ruidos como un aeropuerto, pues es que vivo a un lado de un aeropuerto y por eso escuché como despegan los aviones.